Lo que realmente somos no es lo que mostramos en público, ni siquiera lo que creemos de nosotros mismos, sino lo que Dios ve cuando nadie más nos observa. Su mirada atraviesa todas las fachadas y todas las justificaciones. En Él no podemos fingir, y sin embargo, es en esa mirada penetrante donde hallamos la mayor gracia. En el capítulo anterior se analizó la perspectiva de Elifaz, llena de prejuicios y acusaciones hacia Job, pero mientras él tergiversaba la realidad para ajustarla a lo que creía, las palabras anteriores expresan exactamente lo que encontramos en el capítulo 23. Job se siente juzgado por los hombres, acusado de manera injusta por sus acompañantes y, sin embargo, sostiene que Dios conoce su camino, su corazón y su integridad. En este capítulo vemos la lucha de un hombre que no entiende por qué sufre, pero que descansa en algo más profundo, la certeza de que Dios lo ve tal cual es. Job reconoce que no puede ocultarse de Dios, pero también confía en que ese mismo Dios lo está probando para sacarlo como oro, sosteniendo así su inocencia. Versículos del 1 al 5. Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grande mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Es importante entender que entre estas discusiones e intercambio de palabras podrían existir días o incluso semanas, pues el libro no es directo en ese aspecto porque sencillamente ese no es su propósito. Independientemente del tiempo que hubiese transcurrido entre las últimas palabras de Elifaz y esta nueva intervención de Job, es evidente que las palabras de aquel hombre, lejos de persuadirlo a arrepentirse, lo hacían sentir menospreciado, dolido y desesperado por tener la oportunidad de saber dónde hallar a su Señor para dialogar con Él. En otras palabras, Job se sentía abandonado por Dios, alejado de su presencia e ignorado. Pero la seguridad en la justicia de Dios y en su propia inocencia le movían a desear saber dónde podría encontrarle para exponer ante él su caso, no como una queja o en petición de ser restaurado en bienes, sino en ser justificado. Aunque la respuesta de Dios no fuese lo que Job esperaba, estaría satisfecho de siquiera entender la razón de su sufrimiento. Para este punto del relato, puede parecer grosero y hasta atrevido que Job exprese su deseo de hablar directamente con Dios, como si quisiera ponerlo en juicio al exponer sus propios argumentos en su presencia. Sus palabras suenan fuertes porque no solo pide audiencia con quien él mismo llama el creador de todas las cosas y reconoce en capítulos anteriores como superior, sino que también da la impresión de querer tener la razón frente a él. Esto choca con la idea de reverencia que en aquel, incluso en estos tiempos, se tiene sobre la manera correcta de dirigirse a Dios. Porque, ¿quién puede discutir con el Creador? ¿Quién puede siquiera tener la osadía de pensar que Dios se equivoca? Sin embargo, en realidad lo que se descubre del corazón de Job no es arrogancia, sino una desesperación profunda y agonizante. Su sufrimiento es tan desgarrador que anhela una explicación, una confirmación de su inocencia de parte de Dios. Entonces, si su Señor lo declara inocente o culpable, respetaría su veredicto porque Él es perfecto y Job lo cree. Para Job, la enfermedad no es prueba suficiente de su maldad. Él quiere escuchar a su Dios directamente y no en consejos que se autoproclaman verdaderos. Consejos de hombres que, lejos de ser consoladores,
no dejan de ser crudos y grotescos. Lo que parece atrevimiento, en el fondo es el grito sincero de un hombre que sabe que Dios es justo y que confía en que si pudiera escuchar su causa le daría la razón. De nuevo, no porque Job haya sido arrogantemente impecable, sino porque Dios siempre ha sido justo y además es el único que conoce a Job de una manera mucho más profunda de lo que cualquiera podría conocerle. Versículos del 6 al 9. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Es verdaderamente sorprendente que aunque sus palabras suenen groseras, en realidad muestran fe. Muestran que Job sigue creyendo que Dios es justo, pues no busca a otro juez, no recurre a ídolos ni confía en la opinión de los hombres. Quiere que Dios mismo lo escuche. Eso significa que en el fondo confía en que si Dios se presentara, le daría la razón y lo justificaría. Ahora, es un poco extremo pensar en Job buscando a otros dioses para justificarlo, cuando él mismo ha expresado la grandeza y poder de su Dios en Job 9, versículos del 4 al 6. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Pero hacer lo malo no siempre significa acudir a lo que para nosotros significan los extremos. Es decir, podemos pensar que pecar siempre significa grandes actos de rebeldía como negar a Dios o adorar a otros dioses, cosas que Job no ha hecho, pero su historia nos muestra que el pecado también puede ser sutil y no necesariamente extremo. Analizando la situación, sus amigos le aconsejaban que se arrepintiera de algo que en absoluto no había hecho, prometiéndole que así recuperaría bendiciones y abundancia. Si Job hubiera seguido su consejo, no habría estado rechazando a Dios ni yéndose al extremo de maldecirlo, pero sí habría estado equivocado, pues habría aceptado una idea injusta y engañosa sobre sí mismo. Además, si hubiese accedido, reflejaría un interés en toda la abundancia que Elifaz mencionó en su última intervención, lo que significaría directamente darle la espalda a lo que creía realmente importante, ser justificado y ver a Dios. Es aquí donde entra una verdad importante. El pecado puede ser discreto, silencioso y engañoso. A veces parece pequeño o razonable, como hacer lo que otros dicen que se debe de hacer para recibir bendición. Pero todavía nos aparta de la voluntad correcta de Dios. Satanás busca que creamos que el pecado solo es visible y extremo, cuando en realidad lo que es pequeño, la desviación sutil de la verdad, también nos aleja de Dios. En otras palabras, no todo pecado se ve dramático, pero sigue siendo destructivo. Y Job nos enseña a permanecer firmes en la integridad y fidelidad a Dios, incluso cuando el error parece tentador o justificado, pues ese pequeño error de aceptar la verdad de boca de sus amigos lo alejaría del dolor tan desgarrador que estaba sufriendo. Para Job debía ser delicioso imaginarse caminando, sin llagas que lastimaran su cuerpo. Poder volver a ser padre, esposo. Volver a ser el Job que todo el mundo recordaba, dadivoso y amable.
poder degustar cualquier comida, disfrutar de los placeres y la comodidad que le otorgaban sus riquezas, la felicidad de ver a sus hijos celebrar juntos, volver a tener todo lo que había construido. Exactamente, ese es el objetivo del pecado, parecer dulce y delicioso. Satanás hacía lo posible por intentar hacer ceder a Job, por hacerlo mirar hacia atrás, en un intento desesperado en el que la melancolía consumiera a Job y lo doblegara. Nadie puede esperar ser justificado por Dios si al mismo tiempo cede a la melancolía de quien solía ser. Las opiniones de los hombres dejaban de ser importantes para Job, porque más allá de su seguridad en su propia integridad, Dios le conocía. Y eso puede ser una de las cosas más aterradoras o una de las más hermosas muestras de amor. Versículos del 10 al 14. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Job parece tener una claridad asombrosa acerca de lo que significan las pruebas. La última vez que habla acerca de un juicio, argumentos y diálogo con Dios, se encontraba afirmando que Dios lo ignoraría. Contrario a este momento, ahora demuestra una fe inquebrantable en que Dios lo probaría para salir como oro, es decir, como un verdadero hijo de Dios. Alguien que no se quebrantó ante la prueba, sino que se mantuvo firme de la mano de quien, como a queso, le dio forma. Ahora, es probable que durante su vida, antes de esta historia, Job haya enfrentado dificultades y situaciones en las que su única herramienta era su fe. Pero cuando menciona que ha guardado las palabras de su Señor más que su comida, no sugiere necesariamente que haya escuchado de forma literal la voz de Dios, y al mismo tiempo tampoco es completamente seguro que haya sido testigo de las leyes dadas a Moisés en el Sinaí. Probablemente es una forma poética de decir que ha vivido fiel a las enseñanzas de Dios, valorando sus palabras más que su propia comida. Versículos del 15 al 17. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Job confiesa que al considerar la grandeza y santidad de su Dios, siente temor y temblor, porque la presencia de Dios es imponente. Esto nos ayuda a reiterar que su comportamiento, lejos de ser arrogante, era una búsqueda de la razón de su sufrimiento. La tribulación que ha estado padeciendo lo ha debilitado y turbado profundamente. Su corazón y su cuerpo se encuentran prácticamente devastados. Pero es sumamente admirable que a pesar de su dolor, Job reconoce que no ha sido destruido ni sumido en completa oscuridad. Estas tinieblas representan la desesperanza y la aparente ausencia de Dios, pero el hecho de que aún pueda reflexionar y clamar muestra que Dios lo sostiene de una manera silenciosa y al mismo tiempo llena de amor y cuidado, y no de ira y castigo como sostienen sus compañeros. Job es un ejemplo de fe profunda, pues a pesar de no tener la capacidad de entender lo que sucede a su alrededor o por qué ocurre, mantiene su reverencia, temor y dependencia de Dios, aún en medio del dolor más desgarrador que ha sentido por perderlo todo
y sentirse abandonado. Una de las cosas más impactantes que podemos recopilar de este capítulo es que aún en medio del sufrimiento, la confusión y el dolor, podemos mantener una fe firme y una confianza en la justicia y justificación de Dios si permanecemos obedientes a su palabra. Job nos muestra que es completamente entendible la necesidad de expresar nuestra tristeza, desear respuestas y buscar dialogar con Dios acerca de las cosas que nos causan inquietud, sin que eso sea señal de debilidad o falta de reverencia. Pues si bien es cierto que es Dios, no deja de ser fiel para quienes aún en medio de la prueba más devastadora se toman de su mano. Las palabras de Job nos enseñan que la fidelidad no depende de la comprensión completa de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de permanecer firmes en obediencia y amor a la palabra de Dios y en el entendimiento de que Él nos conoce plenamente tal como somos, en lo bueno y en lo malo. Y aunque el hecho de que Dios conozca profundamente a su creación no es una justificación para el pecado ni un llamado a la mediocridad de no progresar en la vida espiritual y en santidad, eso es suficiente para sostenernos y guiarnos en cada paso, dando la sabiduría y la fortaleza de no mirar atrás, sino de tener fe en que Él, independientemente de las circunstancias, brinda seguridad y esperanza. Aún en las pruebas más profundas, aún en las llagas más dolorosas y el futuro más incierto. Salmos 139, 1 y 2. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos.